Queridos amigos, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de un tema netamente económico y financiero que nos atañe a todos, porque cuando uno dice, y lo van a escuchar cada vez más a partir de ahora, que todo está por caer, que todo se va a derrumbar, no nos referimos específicamente a mercados, no estamos hablando desde el punto de vista técnico, económico, monetario, como se ha hablado a lo largo de los años y de las décadas. Estamos hablando del derrumbe, del desmantelamiento de un modo de ser que configura electromagnéticamente a la Tierra, a la superficie terrestre, es decir, el planeta donde estamos vivos, donde estamos viviendo, donde estamos existiendo, donde llevamos adelante una existencia en dualidad, hasta ahora. Con un cambio de era, por razones cósmicas, genéticas, etcétera, etcétera, estamos entrando en esta denominada astrológicamente era de Acuario, que tiene características determinadas. Una de ellas es una vida en unidad, una vida en conexión, una vida en no dualidad, y que, por lo tanto, para que todo esto se manifieste sobre la superficie terrestre, tiene que necesariamente tomar formas, tener nuevas configuraciones en cuanto a nuestra vida en la superficie terrestre a partir de ahora. Cuando digo a partir de ahora no me estoy refiriendo a partir del 2022 ni 2023, no hay fechas posibles, lo que decimos siempre, cuidado con el establecimiento a rajatabla de que tal fecha, en tal hora, por no sé qué cuadratura o no sé por qué condición externa o ajena a nosotros, no. Todo depende del nivel de transformación, de conciencia, es un nivel conciencial que cada uno de nosotros vaya consiguiendo con sus propios procesos individuales y en la sumatoria de eso una masa crítica determinada para que ocurran estos hechos que desmantelan esa rejilla electromagnética. A pesar, y esto abro un breve paréntesis porque no es el tema de este encuentro, de todas las consideraciones desde el punto de vista energético, que sí, por supuesto, están afectando e impactando al planeta, a Gaia, y que tienen, por supuesto, también un impacto sobre nuestros cuerpos inferiores. Dicho esto, si decimos que se requiere esta nueva vida a partir de nuestra transformación, de nuevas formas organizativas para llevar nuestra vida en sociedad, en comunidad, aquí en la superficie de la Tierra, nos preguntamos entonces qué pasa con lo viejo, qué pasa con aquellas formas que nos acompañaron hasta ahora. Díganme ustedes si el sistema económico, monetario, financiero global no es una de esas formas. Claro que sí, porque ha configurado nuestras vidas a lo largo de milenios, de siglos, ¿sí? Y para los que hemos atravesado una parte del siglo pasado y estamos en las últimas décadas, piensen ustedes en los últimos 70, 80 años, por poco de historia que hayan leído, reconocerán ustedes que desde ese tiempo en adelante lo que ha pasado con los países, los estados pseudo soberanos, es que han vivido endeudándose. Es decir, hubo grandes crisis, muchas crisis económicas, globales, que sentaron las bases para el mantenimiento de un sistema que nació corrupto y que, porque nació basado en la especulación, y que fue creciendo bajo esos disvalores de corrupción, especulación y manipulación. Estamos hablando desde el punto de vista financiero, pero que se liga a lo monetario directamente. Entonces piensen ustedes, si a lo largo de los últimos 70, 80 años hemos vivido en todos los países del mundo, no importa el grado de desarrollo, en base a un endeudamiento, esto que le ocurre a los países también le ha ocurrido a las personas. Obviamente los países no son entelequias. ¿Quiénes han estado endeudados? ¿Quiénes han vivido desde un concepto de la vida y acerca de lo que puedo hacer si me endeudo? Sea vía plástico, tarjetas de crédito, créditos personales, créditos estudiantiles en Estados Unidos, créditos hipotecarios, el crédito, el pedir prestado. Todos los seres humanos, todos los que han tenido una cierta capacidad adquisitiva para ser sujetos pasibles de crédito por una entidad bancaria o una entidad crediticia.
Entonces, ese endeudamiento, esa manera de vivir endeudados, fue caracterizando la vida de los seres humanos en las últimas décadas. Esta es una de las cosas que llega a su fin. Entonces, una vez más, cuando ustedes escuchen, se está desmantelando, todo se tiene que caer, ¿a qué nos referimos? No estamos hablando en código, estamos hablando de cosas muy concretas. Entonces, hoy quiero que nos refiramos a uno de esos grandes baluartes que se erigieron como, yo diría, como una esfinge, que simbolizó el materialismo en sus grandes rasgos, y que es el sistema monetario internacional, el sistema financiero internacional, por el modo en que se generó y por el modo en que lo alimentamos todos nosotros en base a nuestras creencias. Porque esto de creer que si no me endeudo no puedo consumir, y que si no consumo no vivo, y que si no trabajo 50 horas por día no me alcanza, todas esas creencias del dualismo, de la dualidad, del materialismo, son las que están derrumbándose. ¿En función de qué? De los propios procesos internos personales. Entonces, a medida que uno va cambiando esas creencias y por lo tanto requiere de nuevas formas para construir su vida y llevarlas adelante junto con el otro, fraternalmente en sociedades, en comunidades. Entonces, esto se los digo para que empiecen a pensar y asociar una cosa con otra. Una cosa que yo veo es que está el que hace el trabajo lo más concienzudamente posible, porque cada uno lo hace según a donde le aprieta el zapato, es decir, según sus propias vulnerabilidades y sus posibilidades y sus miedos y el gradiente de miedo que tenga, se permite a sí mismo avanzar o no, se estancan los procesos, se queda sin hacer ninguna práctica espiritual porque cree que no avanza, etcétera, etcétera. Pero aún en los individuos que están haciendo ese proceso, lo que se ve es una desconexión con lo colectivo. No están pudiendo extrapolar lo que les pasa individualmente a lo que le pasa a la comunidad en su conjunto. Tengan en cuenta que hay una pandemia y que la pandemia no tiene un origen sanitario, tiene un origen básicamente económico y de dualidad. Entonces, lo que les propongo en cada uno de nuestros encuentros es que hagan ese trabajo de, bueno, pero esto que estoy escuchando entonces a mí, ¿cómo me alcanza? ¿Cómo llevo esto tras la puerta de mi hogar y lo estoy viviendo con mi pareja, con mis hijos, con mi papá, con mi mamá, no importa si están encarnados, siempre el trabajo es con lo que uno tiene internalizado acá en el subconsciente y que se refleja en el hipotálamo y en las respuestas que uno da involuntariamente, por eso es inconsciente o subconsciente. Entonces, traten de hacer ese trabajo permanente, de ver lo que les pasa a ustedes, lo que le pasa al otro, al vecino, lo que le está pasando a la humanidad en su conjunto. Ahí van a poder cerrar mejor el proceso y entender de qué hablamos cuando decimos que todo se está derrumbando. Bien, entonces, les pido que nos remontemos a la década del 30, la gran crisis del 29, que da por tierra, bueno, un montón de situaciones que se venían pergeñando. No vamos a hablar de los movimientos, de las élites y de los que detentan el poder desde hace siglos en el planeta Tierra, pero sí simplemente que ustedes piensen que a partir de lo que se genera en esa crisis que se globaliza, por decisión de unos pocos, unas cuantas familias y de unos cuantos centros de poder, en realidad 3, esto lo hemos definido hemos hablado bastante en otro de nuestros videos, si tienen ganas de verlo, pero dentro de de ese trípode que conforman Washington DC, la City londinense y el Vaticano, dentro de toda esa estructura tripartita de movimientos financieros ligados a lo pseudo religioso y a lo administrativo y contable de estos especuladores, de estas mafias verdaderamente que han llevado adelante la vida económica de los seres humanos en la Tierra durante siglos y sobre todo en el último siglo. Entonces, piensen ustedes, década del 30, un gran endeudamiento, se comienza con la emisión de dinero y con los préstamos a los países que no podían hacer frente a sus situaciones económicas. En toda esa locura
que se vive y que fue pergeñada por estos mismos tipos. ¿Para qué? Para quedarse básicamente con el oro del que disponían la nobleza china en manos de unas pocas familias imperiales y de sus descendientes, que otorgaron a los Estados Unidos en esa época eh, todo el dinero, todo el oro del que disponían y que fue a parar a la Reserva Federal. ¿Para qué? Ellos lo otorgan, se lo prestan a los Estados Unidos para hacer frente al respaldo que la Fed, la Reserva Federal, tenía que darle al dólar en activos reales, hasta ese momento en que estábamos regidos por el sistema de patrón oro. La idea era que ese préstamo de oro iba a durar 30 años con un interés que los chinos le cobraban a los norteamericanos. Bueno, imagínense ustedes. ¿Ustedes creen que se les devolvió el oro a los chinos? No, jamás se les devolvió, tampoco se pagó intereses, les dieron bonos históricos, bonos basura, cayeron en toda esta debacle también este gran mundo de los bonos basura, que va junto con la emisión de dinero fiat, es lo que estructura y configura el sistema monetario y financiero mundial desde hace décadas, y van pasando los años, no les devuelven el oro, es tomado básicamente por estas familias que van rigiendo los destinos económicos de nosotros, desde hace también tantísimo tiempo, los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, etcétera, etcétera, y porque la Reserva Federal no es un ente regulador estatal como se nos vende, en realidad es un banco británico que está en manos de estas familias. Entonces, como no les es devuelto ni el oro, ni los intereses se pagan, los chinos se quedan llenos de estos bonos basura y demás, todo esto, por supuesto, que es conocido por cada presidente de Estados Unidos que va asumiendo, en la década ya del 60, en la presidencia de Kennedy, él quiso devolver este oro, quiso al menos cumplir con lo que se había pactado 30 años antes, y ahí lo matan. Luego continúa, por supuesto, salimos del patrón, de la égida patrón de oro, todo se vuelve un desquicio mayor, la emisión de dinero fiat, de dinero falso, va sosteniendo, entre comillas, toda la vida monetaria de todos los países. Este oro nunca vuelve a estas familias. En intertanto se van generando distintos proyectos de parte de los buenos de la película, si ustedes quieren verlo así, entre los malos y los buenos, proyectos que toman forma ya pasando los años, y para poder no solamente devolver ese oro, sino para hacer algo como una gran reestructuración de este sistema mafioso y corrupto que fue mantenido y sostenido por cada uno de nosotros, repito, desde nuestras creencias. Nunca nos olvidemos de esto. Acá no hay malos y buenos. Hay corresponsabilidad por permitirnos a nosotros, en este caso con las creencias tan arraigadas que los seres humanos tienen respecto de lo que el dinero es, de verlo como un recurso y no como una energía, de todas las creencias acerca de la escasez y demás, pudimos sostener todo esto que pasaba, más todas las trapisondas de propaganda política, manipulación y control que se han llevado a cabo durante toda la vida y sobre todo en las últimas décadas para mantener a la gente cada vez lo más dormida y estúpida posible. Entonces, todo esto, para hacer el cuento corto, como dicen los amigos chilenos, termina en dos grandes ideas o iniciativas que se llevan a la práctica. Una es una ley que se llama Nesara o Gesara. Nesara, cuando esa ley, que tiene distintos artículos, distintas propuestas y demás, se implementa a nivel nacional. Gesara, cuando se globaliza, para que lo tengan allí en claro. Esa ley se iba a aprobar. Estaba a punto de ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos
Alan Greenspan la iba a anunciar y justo al día siguiente ocurre el pseudo atentado a las Torres Gemelas. Es decir, esto fue un atentado, un acto de terrorismo de bandera falsa generado por estos mismos tipos. ¿Para qué? Para que se destruyeran justamente allí en la torre 1 y 2 a la norte, estaban todas las computadoras que tenían esta información acerca de la cual esta ley GESARAS iba a ser implementada en varios países del mundo que ya habían sido avisados de que esto iba a ser así. Se queda totalmente frenada la implementación o la aprobación de esta ley y paralelamente se va llevando adelante una implementación, un diseño de lo que se denomina QFS, en las siglas en inglés del Sistema Cuántico Financiero. Entonces, vamos a enumerar brevemente, sintéticamente, cuáles son las características de este Sistema Cuántico Financiero. Tengan en cuenta, lo primero, que este sistema está desarrollado bajo una tecnología fotónica, una tecnología extraterrestre, es una tecnología de la cual todavía no disponemos en el planeta Tierra. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo llega? Bueno, justamente por esto que hablábamos el otro día en nuestro video anterior, con esta carta a la humanidad que está dando vueltas por allí, que mucha gente cree que va a venir un salvataje de la comunidad galáctica para sacarnos de la crisis. Bueno, estas alianzas, estas relaciones con nuestros hermanos galácticos son de muy vieja data, con distintas razas. Acéptenlo, porque si no lo aceptan, como siempre les digo, se van a quedar en la mitad de la película sin entender lo que está pasando en la Tierra. Van a querer analizar la pandemia y les va a faltar hilo. No van a saber de dónde agarrarse para poder entender lo que está pasando. Bien. ¿Por qué les digo entonces que esta tecnología no la van a encontrar por estas tierras? Bueno, porque es una tecnología que de estas comunidades galácticas asociadas a estas familias chinas que quieren todavía recuperar el oro, estuvieron ellos dispuestos a colocar sus dineros para financiar la implementación de este sistema cuántico financiero. Es decir, que sigan los buenos o los que quieran ayudar a la humanidad apostando por todos nosotros de la mano de razas que en lugar de ser las razas regresivas que ayudaron a estos otros a implementar todo lo que implementaron, ahora están haciendo sus negociaciones y sus implementaciones, los diseños de programas y de planes para ayudar a la evolución en este planeta. Entonces, a esto se lo suele denominar la alianza, ¿no? Alianza con terrestres mantenidas con estas razas buenas, por decirlo de alguna manera. Algunas de las características entonces de este sistema y de qué tendría que pasar en la Tierra para que se pueda implementar. En realidad desde hace 2 años ya se está implementando de una manera secundaria. Lo que hay que hacer es activarlo para que en el mercado primario, este que rige la vida monetaria de todos nosotros en el planeta Tierra, ya funcione, se active y comience ya entonces a estar vigente. En realidad, como probado, como pruebas pilotos, si ustedes quieren, para entender de qué se trata esto, desde hace 2 años ya está implementándose. Y luego sí, claro, los que hablamos de distintas fuentes y demás, tanto fuentes de contactados con extraterrestres como fuentes de los humanos que están manteniendo estas negociaciones con ellos y demás, hay una diversidad tan grande de información que ahí, si no prima el discernimiento y con qué cosas uno resuena o no, es muy difícil hacer este tipo de síntesis. Así que ustedes también sepan disculpar si por ahí es un poco descolocado o uno va metiendo datos de distintas fuentes de distinta naturaleza, pero es que es imposible porque, como siempre les digo, es muy complejo el análisis de la actualidad, es muy complejo.
los que venimos de la comunicación, del periodismo y demás, claro, con el viejo paradigma era muy fácil ir a 2 o 3 fuentes que podían ser parlamentarios, políticos o lo que sea y tener la visión de 2 o 3 y después ir a ver la otra campana cómo suena y entonces hacer un rejunte y hacer una síntesis. Pero acá no porque las variables son distintas y los actores son muchos y los actores no son solamente terrestres, no son solamente terrestres. Entonces, la diversidad, la heterogeneidad de actores es tan amplia y hay tantos intereses en juego. Intereses no solamente comerciales, económicos que afectan a este planeta, sino intereses también intergalácticos, les diría yo. Intereses que tienen que ver con la evolución de la raza como tal e intereses que tienen que ver con el comercio interestelar que también se está buscando desde otras razas y otros planetas y otras galaxias. La cosa, por eso les digo que es bastante más compleja, bastante más amplia, que requiere de una apertura mental enorme y de un nivel de abstracción. Acostúmbrense a pensar más abstractamente. Esta es la forma de pensar del pensamiento del nuevo hombre. Si se quedan con el pensamiento lineal newtoniano o positivista, no van a entender nada. Entonces, vamos entonces a esas características que les quería decir. Lo primero que tiene que ocurrir para que todo esto se dé es un reajuste de las divisas. Por eso hemos hablado aquí de lo que está pasando y les sugiero que vayan viendo lo que pasa en Irak, ya con el retiro de las tropas estadounidenses. Se declaran soberanos y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando con la economía iraquí y con los aspectos monetarios de la economía en Irak, con el dinar iraquí que se toma como una de esas divisas. Después está la rupia y el yen y otras, pero se toma como, ahí sí, como prueba piloto para hacer este reajuste y llevarlo a la posibilidad de implementar el sistema cuántico financiero. Por eso es tan importante estar anoticiado de lo que va ocurriendo en distintos países, nada menos que Irak, que tiene un contexto, un simbolismo muy fuerte, ¿no? Bueno, vamos entonces a cuáles serían esas características del sistema cuántico financiero. Lo primero que se implementará a partir de un gran programa de compensación. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a compensar a la población mundial por todos los daños que estos tipos le han hecho con el manejo del sistema monetario y económico internacional a lo largo de tantas décadas. Este programa de compensaciones se liga a la ley Nesara-Gesara con los fondos de prosperidad, los famosos fondos de prosperidad del amadísimo maestro Saint Germain, que los tienen diseñados allí también desde hace siglos, del siglo XVII, si no me equivoco, y que finalmente serán puestos a disposición de la población mundial. Piensen ustedes en las grandes crisis migratorias. Se prevé que los migrantes vuelvan a sus países, que tengan una renta básica universal. De eso se tratan también estos programas de compensación, para que la gente que ha tenido que exiliarse por temas políticos, económicos, puedan volver a sus países, que los países, cada uno de ellos, tengan el dinero para darles lo mínimo indispensable: techo, comida, vestimenta. Que lo que se pretende es que el ser humano tenga sus necesidades básicas satisfechas y pueda dedicar su tiempo, su mente a sus misiones álmicas. Ven acá como todo tiene que ver con todo. Por eso no pueden pretender que alguien venga a salvarnos. Tienen que hacer su trabajo interno primero para que esto se materialice. Esto de lo que estamos hablando hoy es una materialización, es una concretización en el plano de la materia de algo que ha sido diseñado por conciencias superiores a las nuestras y que quieren ayudarnos a implementarlo. Ahora, sí, todo el mundo está con un tema de escasez, de miedo a morirse porque se agarra no sé qué cosa y se tapa la boca porque no se atreven a hablar y a expresar quiénes son. Entonces díganme ustedes, ¿quién puede venir a salvar a esta humanidad? Bien, programa de compensación. Entonces, primero, las deudas bancarias se llevan a cero, es decir, todas las deudas que tengan los individuos, de tarjetas, de créditos hipotecarios, de deudas estudiantiles, etcétera, etcétera, todas esas son condonadas, se llevan a cero.
Veamos qué otras características de este sistema. Se suprime el impuesto sobre la renta, esta es otra de las características. Sí se implementará un sistema sobre bienes no esenciales, totalmente distinto el carácter de impositivo sobre lo que se quiere imponer, una tasa determinada. Los fondos de prosperidad ya se los dije. Se sustituye el sistema SWIFT. El sistema SWIFT fue creado en la década del 70 y que es el sistema que es manejado por todos, algunos dicen por los norteamericanos, en realidad no, es un sistema que tiene que ver con las transacciones interbancarias y demás y que regula el sistema monetario internacional. Eso es reemplazado por el SIPS, que es un sistema de pagos interbancarios transfronterizos. Ahora enseguida vemos de qué manera. Las cuentas que van a tener, estamos hablando de un panorama donde los bancos no van a existir como existen ahora, porque si hay algo que está perimido y obsoleto es la esencia misma de las entidades bancarias. Entonces, olvídense de los bancos como existen ahora, pero sí va a existir, por supuesto, la posibilidad de tener una cuenta, como lo que hoy consideramos una cuenta bancaria, con características maravillosas, porque esa cuenta bancaria se va a tener en relación a un nivel de conciencia. Enseguida se los explico, pero eso es una de las cosas más bellas que tiene el diseño de este sistema cuántico financiero. Más allá de los aspectos técnicos, el aspecto filosófico y espiritual con el que ha sido diseñado. Por eso es tecnología fotónica de avanzada, extraterrestre, más una filosofía espiritual que le está dando forma a todo esto. Esta es la manera de poder crear lo nuevo. Cuando se habla de crear lo nuevo, hay que crearlo desde esta filosofía, de la ciencia del espíritu, más la tecnología que va a ir increyendo, aumentando en calidad, en sofisticación y demás, cuando esta, a ver cómo decirlo, cuando esta relación con las comunidades galácticas que ya se tienen en la Tierra sean más visibles, sean más transparentes, estén más visibilizadas. No estoy hablando de salir a la calle y encontrarnos con uno de ellos, estoy hablando de otra cosa, porque estamos hablando de niveles de frecuencia. Nunca se olviden de eso. Frecuencias vibracionales. Somos solamente eso, energía, vibración y frecuencia. Esto lo dijo, entre otros, lo dijo Tesla. ¿No es cierto? ¿Qué somos? Energía, vibración y frecuencia. No somos otra cosa. Entonces, en la medida en que uno alimenta esa energía con una determinada vibración, eso establece una frecuencia, materializa tal cosa. Bueno, seguimos. Esto es interesante. El tiempo real de hacer las transacciones o las operaciones, ese tiempo real lo permite un sistema de GPS, ¿sí? Satelital, pero satelital espacial, porque va a ser controlado desde el espacio, que va a ir monitoreando, supervisando en tiempo real cada operación que se haga dentro de ese sistema cuántico. Esto es súper importante por la transparencia que le da y porque no hay ninguna posibilidad de que haya usura, de que haya manipulación o de que haya especulación, que son las tres cosas que hay en el sistema bancario actual, por las mafias que los dirigen. Entonces, piensen, por eso les digo que el sistema bancario tal como es conocido hoy desaparece, porque lo que desaparecen son estas maneras de actuar en la vida. Se va a establecer una fórmula cuantitativa para cada país. ¿Por qué? Porque básicamente este sistema cuántico funciona, el sistema cuántico financiero funciona apalancado, sostenido por oro, plata y otros activos de metales preciosos. Es decir, desaparece el dólar, las monedas como las consideramos hoy. Cada país va a seguir conservando su moneda, esto sí, pero siempre respaldada por activos. Es decir, los bancos o el banco que tenga cada país va a tener que tener esos activos de oro y de esa manera se respaldará su moneda. Ahora, ustedes dirán, ¿y dónde va a salir el oro? Bueno, justamente esos son los fondos de compensación
que se le va a otorgar a cada país una cantidad determinada de oro a través de esta fórmula cuantitativa donde se va a establecer cuánto oro hay que darle en función de qué, de parámetros que se van a medir como activos que cada país tiene. Por ejemplo, la superficie de la tierra, parámetros que tengan que ver con la productividad, en fin. Todo esto se va diseñando como un mapeo de características de cada país y allí se establece la cantidad de oro que le corresponde. Vamos a otra característica. Todo este sistema va a estar conectado a un sistema satelital. Se habla de 9 o de 20, ahí la información difiere, de satélites que son las que van a controlar todo este sistema a través de este GPS que les decía, es decir, que es controlado desde el espacio. Ahí viene la tecnología fotónica de la que les hablaba anteriormente. Y esto es sumamente interesante porque fíjense, acá no se va a usar el sistema de blockchain. Acá hay bastante confusión respecto de esto. ¿Por qué? Porque todo el sistema de blockchain, que es el que rige las criptomonedas, todo eso cae porque está destinado a la especulación. El blockchain, todo esto se maneja en la dark web, en las redes oscuras. Ya dijimos que todo eso está ligado al tráfico sexual de niños, a la pedofilia y demás, entonces todo eso obviamente desaparece, pero sí es regido por un sistema de transacciones de libro mayor digital, que es 100 veces más rápido que el blockchain. Entonces, como esta tecnología no la conocemos nosotros, está siendo implementada y controlada desde el espacio. Fíjense ustedes esto, se va a otorgar un certificado de oro electrónico, es decir, se le otorga en ese certificado de oro a cada cual que tenga esa cuenta, por lo que sería anteriormente una cuenta bancaria, ahora se les da un certificado de oro con un número de serie que lo identifica y que establece la cantidad de pesos que equivale a ese oro. Eso es un chip de identificación que está controlado desde el espacio. Fíjense, ¿qué quiere decir que está controlado con este sistema de GPS de tecnología fotónica? Es una tecnología que permite identificar la intención, lo mental, que se pone en juego cuando la persona que tiene este certificado de oro digital quiere mover el dinero que tiene en su cuenta bancaria. Quiere decir que si hay alguien que tiene ese certificado de oro digital y quiere llevar su dinero a fines espurios, por ejemplo al narcotráfico o al tráfico de niños, al tráfico sexual de niños o lo que sea, desde el espacio, bajo ese control, se bloquea inmediatamente en tiempo real esa operación y ese jugador queda fuera de juego. Entonces, fíjense que esa medición de la intención mental que tiene el que va a utilizar su dinero y cómo lo va a direccionar, eso es tecnología que todavía nosotros no tenemos. Es tecnología fotónica. ¿Qué otro dato les puedo decir? Esa frecuencia cuántica es la que reconoce la intención de qué voy a hacer con el dinero. El manual de uso de este sistema cuántico financiero, muchos se preguntan a dónde está, si se puede descargar, si está en PDF en la red. No, se va a descargar básicamente a nivel mental y por frecuencia vibracional de todos aquellos que hayan alcanzado un nivel de conciencia determinado y que puedan implementar o sumarse a la implementación de este sistema. Por lo tanto, no es para todos, pero no es para todos no porque sea elitista, sino porque cada cual tendrá que, de acuerdo con sus procesos personales y su trabajo de transformación personal, estar acorde a este sistema financiero para poder participar de él. Entonces, apurarse con los trabajos personales, apurarse, porque es lo que viene. Este es el nuevo mundo. Así vamos a estar regidos y viviendo en la nueva Tierra. Piensen además que no solamente el sistema financiero va a ser cuántico, la votación va a ser cuántica, Internet cuántica.
Bien, otros datos que les puedo dar es que los bancos que van a tener una participación activa, al menos al comienzo de la implementación, son el BOA, el Chase, el Citi y el Wells Fargo, y otros bancos menores que van a funcionar como especies de satélites. Y hay ya más de 7.000 sedes de intercambio que están listas para que los gobiernos, los particulares, etcétera, vayan a cambiar los fondos que tienen hoy en cuentas bancarias de la banca tradicional, sea pública o privada, por estos certificados de oro digital que contempla el sistema cuántico financiero. Muy bien, hasta aquí entonces enumeramos algunas de las características principales de este sistema cuántico financiero, que decimos que desde hace 2 años ya han sido más que probadas su eficacia y demás para su implementación, pero siempre tengan en cuenta cuando se pregunten cuándo el ser humano y su mente y su ansiedad y sus procesos mentales no trabajados siempre quieren una fecha y cuándo va a pasar algo, porque siempre se está esperando que lo externo resuelva lo interno. Y es exactamente al revés. Como es adentro, es afuera; como es arriba, es abajo. Ley de correspondencia, ley universal y por lo tanto inviolable. Nos despedimos aquí. Sigan bien y paz y bien para todos ustedes.